Él cuida de ti. Ese es el título del sermón que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Todo va a estar bien. Esas fueron las palabras que me dijo mi esposa momentos antes de entrar a la sala de cuidados intensivos. Una neumonía muy fuerte asociada con una fibrilación me dejó en un estado crítico y a partir de ese momento, pues, momentos críticos, viví allí en aquella sala, encima de aquella cama. Pero una y otra vez aquellas palabras que me dijera mi esposo en ese momento, antes de entrar allí a la sala de cuidados intensivos, estaban presentes en mi mente. Los partes, según después me contaban, ¿no?, eran con pronósticos reservados. Pero mientras los médicos estaban dando estos partes de pronósticos reservados, Dios estaba haciendo su obra. Él estaba trabajando en mi vida, en mi salud. Quiero dejarles en esta mañana una verdad para que pueda meditar en ella. Y la siguiente verdad va a ayudar a encaminar su vida en Jesucristo. La mente conectada con la obra de la cruz permite al creyente disfrutar del cuidado paternal de Cristo mientras aguarda su regreso. Voy a repetir esta verdad. La mente conectada con la obra de la cruz permite al creyente disfrutar del cuidado paternal de Cristo mientras aguarda su regreso. ¿Por qué podemos hacer tal afirmación? ¿Por qué podemos aseverar que la mente conectada con la obra de la cruz permite al creyente disfrutar del cuidado paternal de Cristo mientras aguarda su regreso? Yo te invito a abrir allí la palabra del Señor en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 4. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, gracias por tu palabra y quiero suplicarte en esta mañana que nos ayudes a entender lo que tu Espíritu Santo quiere ministrar a nuestras vidas. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y permite, oh Dios, que tu palabra pueda cambiar nuestras vidas para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo imploro humildemente. Amén. ¿Y por qué puedo hacer tal afirmación de que la mente conectada con la obra de la cruz permite al creyente disfrutar del cuidado paternal de Cristo mientras aguarda su regreso? Vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer algunos argumentos. El primer argumento es que Pablo aconseja a la iglesia que vivan con una mente centrada en Cristo, porque esto les iba a permitir a ellos como iglesia no prestar atención a aquel contexto que ellos estaban viviendo de acoso de las falsas doctrinas y de las falsas cuestiones que estaban manejando allí estas personas, estos líderes que estaban influenciando allí a la cristiandad dentro de la iglesia. Y luego del apóstol Pablo allí poner al descubierto cada una de estas enseñanzas detalladamente, porque cuando comenzamos a leer el capítulo 1 en el libro de Colosenses y hasta el capítulo 2, nos damos cuenta que Pablo pone al descubierto cuáles eran estas enseñanzas erradas. Notemos que le va a decir ahora en el capítulo 3, verso 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es una idea que Pablo está expresando repetidamente.
Primero en el versículo 1 dice buscar y luego dice en el versículo 2 poned. Y este término expresa en ambos casos una intención marcada o también un acto que demanda un esfuerzo por parte del creyente. Ahora, Pablo está queriendo con estos dos versículos dar un refuerzo a la idea que él expresó allí en el capítulo 2, en el verso 20, cuando él dice en la palabra acá del Señor, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Entonces, lo que Pablo está diciendo a los cristianos en esta ocasión es que el esfuerzo que ellos van a hacer por buscar las cosas de arriba, por buscar las cosas que ellos necesitaban para un buen desarrollo y un buen desenvolvimiento de su vida cristiana, iba a redundar en una bendición para sus propias vidas. Y es interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está relacionando esta enseñanza que él les está dando con la enseñanza del bautismo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos, al capítulo 6 de Romanos, nosotros podemos ver allí que la palabra enseña, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. De manera que Pablo va a relacionar este evento del bautismo con esta enseñanza que él está dando allí claramente a la iglesia. Necesitan buscar las cosas de arriba, porque ya ustedes hicieron una profesión de fe, porque ya ustedes murieron con Cristo el día que fueron bautizados y profesaron su fe en Jesucristo. Y es interesante porque cuando la Biblia está hablando acerca del bautismo en la mente griega, en la mente de los griegos, lo que hay es que hay una sepultura. Literalmente, la persona queda sepultada allí al descender a las aguas del bautismo. La persona queda sepultada ahí y no hay oportunidad para volver a vivir a menos que alguien pueda resucitarle. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes han muerto con Cristo, pero también han sido resucitados por él, por cuanto él venció en la cruz del Calvario, por cuanto él se levantó de los muertos, por cuanto él vive, él tiene el poder para levantar vuestra vida. Y eso es lo que estamos representando en las aguas del bautismo, le dice Pablo a ellos. Ustedes han resucitado a una nueva vida en Cristo. Pues, si ustedes han resucitado a esa nueva vida en Cristo, deben poner su vista en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y es importante, porque cuando nosotros estamos mirando a este pasaje, nos estamos dando cuenta que Pablo le está mostrando al Cristo que es todopoderoso. Cuando Cristo habló a los discípulos allí en Mateo, él les dice lo siguiente, Mateo 28, es un pasaje precioso en la palabra del Señor acá, que hay conocido porque muchas veces hablamos de la gran comisión y hacemos referencia a este pasaje. Pero Pablo, Jesús le va a decir ahí, perdón, a sus discípulos lo siguiente, en el verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y todo poder está ahora en las manos del Señor. Y le dice ahí en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 1, a las 7 iglesias
que estaban allí siendo ministradas ahora por el Señor, en el capítulo 1, en el verso 8. Dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves. Perdón, me equivoqué de pasaje. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. De manera que Pablo sabía que solamente en el Señor estaba el poder. Solamente en Él estaba la posibilidad de que un creyente pudiera triunfar en su vida como creyente, como cristiano. Y Pablo dice: no vayan, no busquen otra cosa. No es una religión, no es un dinero que tú puedas tener en una cuenta bancaria, no es ningún bien material. No, solo Cristo tiene poder para obrar en tu vida. Y Pablo va a reforzar esta idea. Si tan solo tú le buscas con fuerza, si tan solo tú le buscas insistentemente, Él va a obrar en tu vida de una manera extraordinaria. También vemos que Pablo le recuerda a la iglesia que sus vidas estaban ahora escondidas en Cristo. Y le dice allí en el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilloso. Porque a esta idea que Pablo da del poder que el Señor tiene, la refuerza con que tu vida, al estar escondida en Cristo ahora, nadie la puede tocar. Y a veces llegan circunstancias a la vida del creyente. Y el creyente entonces analiza y piensa: bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué si Dios tiene escondida mi vida, yo estoy atravesando por este problema, estoy atravesando por esta dificultad? Pero recordamos que la palabra del Señor en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28 al 31, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. De manera que aunque tú puedas pasar por un tiempo de tribulación en tu vida, aunque tú puedas pasar por un valle difícil, Dios está al control. Y todas las cosas van a obrar para bien de tu vida. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. En el Salmo 34, versículo 7. Pero si vamos también al Salmo 91, del 1 al 4, la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él cuida de ti. Como cuidó de los discípulos en la barca, como cuidó de Pablo en el mar cuando naufragó, Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y en medio de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, Él está teniendo un cuidado especial de ti. Él está allí cubriéndote. Tu vida está escondida en Él. Nada podrá tocarte a menos que Él lo permita. Yo recuerdo en una ocasión un pastor amigo mío fue llevado a una reunión del gobierno allá en Cuba para pedirle cuentas. Y mientras él estaba allí en medio de aquella reunión, él se dio cuenta que lo que le habían hecho era darle una encerrona para presionarle y que él desistiera del proyecto que tenía en mente para la extensión del evangelio. Y cuando él se dio cuenta, porque empezaron a hacerle amenazas y empezaron a decirle: te vamos a quitar esto y te va a pasar esto y vamos a hacer esto contigo y esto otro, ese padre le dijo: ninguna cosa ustedes pueden hacerme a mí a menos que sea autorizada desde el cielo. Ninguno puede tocar mi vida, porque mi vida está escondida en Cristo. Y esa es la realidad que puede vivir hoy el cristianismo. ¿Qué puede acontecer en nosotros? ¿Qué puede pasar en nuestra vida si Dios no lo permite? Él tiene un cuidado especial. Dice la Biblia que para Dios somos como la niña de sus ojos. Pero vemos también, en tercer lugar,
que Pablo anima a la iglesia a mirar al futuro glorioso, a la venida de Cristo. Y dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso. Hay una esperanza que no avergüenza. Y es la esperanza de que un día Cristo va a voltar por su iglesia. Así como un día Cristo se levantó de entre los muertos y vive, un día va a venir y va a llevar allí a su iglesia para las bodas, para morar con ellos por la eternidad. Y es interesante porque el apóstol Pedro va a hablar acerca de un pasaje ahí que va a aclarar la mente de muchas personas cuando dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el momento de la venida del Señor no ha llegado, es porque Dios quiere hoy darte una nueva oportunidad. Si aún tu vida no está centrada en Cristo, si aún tu vida no descansa en el Señor, Él quiere darte esa oportunidad. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta oportunidad va a tener un fin. Esta oportunidad, dice la Biblia, cuando el número de los gentiles sea completado, entonces Cristo va a venir por su iglesia. Esto pudiera estar pasando mañana. Esto pudiera acontecer dentro de un instante. Esto pudiera pasar ahí dentro de un rato. Pero lo más interesante de todo esto es que ahora, hoy, Dios te está dando a ti la oportunidad de que tú puedas mirar a Él y ser salvo. La Biblia establece que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros en el libro de Isaías, en el capítulo 59. Pero dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que Dios te ama y quiere salvarte, pero tú necesitas mirar a la cruz de Cristo. Y tú necesitas reconocer que el sacrificio de Jesús en la cruz fue por amor a tu vida, fue para perdonar tus pecados, para limpiarte de esa condenación eterna, para pagar el precio que tú merecías por tu pecado. Qué buena oportunidad para que puedas decirle hoy al Señor, si aún no lo has hecho, Señor, te recibo como mi Salvador. Quiero concluir en esta mañana diciéndote que Pablo aconseja a la iglesia que vivan con su mente centrada en Cristo, recordando que sus vidas están escondidas en Él y que tenemos una esperanza gloriosa de que Cristo voltará por su iglesia. Mientras aguarda su regreso, conecten su mente en la obra de la cruz y disfruten del cuidado paternal que Cristo tiene para con nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.